Buenas noches. Buenas noches. A ver, creo que nada más van a estar ustedes dos, posiblemente Arturo, pero ahorita por lo pronto ustedes, no sé si Carlita se comunicó con alguna de ustedes. Sí, conmigo. Bueno, entonces, pues vamos a acompañarla. No sé qué haya sucedido, pero parece que tuvo una pérdida. Entonces, por esta ocasión no estará con nosotros. Vamos a comenzar entonces. ¿Qué información encontraron? Pues de hecho nada más Camila por ahí presentó información y Miriam también. ¿Qué nos tienen acerca de lo que investigaron? Si tienen por ahí su apunte. No, profe, es que lo tengo la computadora. Bueno, vamos a trabajar entonces con la presentación que yo preparé. Lo importante es que ya leyeron ustedes. Bueno, realismo y naturalismo. Les voy a pedir que me apoyen en la lectura de repente cuando me venga la tos, por favor. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Gracias. Entonces comenzamos. Bueno, hablar de naturalismo y hablar de realismo, pues es hablar de dos cosas casi semejantes. No hay que olvidar que todavía está presente la época ilustrada y entonces la influencia del realismo busca de alguna manera que la ciencia sea la conductora de la vida de la sociedad. Y el naturalismo de alguna manera es regresar a no solamente al ambiente natural del campo, sino sobre todo tomar en cuenta la naturaleza humana. Y esto, bueno, se va a reflejar tanto en la filosofía como en la cultura, en la literatura y hasta la misma arquitectura, la política y sobre todo la economía. Con respecto a la sociedad, la burguesía se convirtió en la clase social dominante gracias a su pensamiento mercantilista y práctico. No hay que olvidar que los grandes capitalistas comienzan a formarse en la Ilustración. Estamos hablando eh, de Hume, Voltaire, Rousseau, todos estos hombres ilustrados que apostaron por el sistema que más tarde vamos a conocer como capitalista. En este caso, bueno, pues el sistema filosófico es el empirismo. Además de las clases que ya convivían, se creó una nueva, el proletariado. Este estaba formado por obreros que con el desarrollo de la industria van a las ciudades, y yo diría van a las grandes ciudades para buscar mejores oportunidades de trabajo. No hay que olvidar que la Revolución Francesa es producto de este exceso de población necesitada, porque pues, es gente necesitada, es decir, la hambre la llevó a levantarse en contra del sistema opresor, pero más allá de la opresión, pues en las circunstancias de falta de alimento y de oportunidades. Mucha gente del campo, no hay que olvidar que buscó migrar a las grandes ciudades por mejorar sus condiciones de vida. Un poco el fenómeno que está ocurriendo ahorita en Centroamérica. Ya ven que Centroamérica, los centroamericanos, pues buscan a toda costa llegar hasta los Estados Unidos, que es donde ven una oportunidad mejor de desarrollo. Si ustedes se recuerdan y vieron la última escena allá en el río Suchiate, allá en Chiapas, cómo las personas
pues se abalanzaron en contra de la misma guardia que estaba en el paso y no les interesó. Entonces, pues esto debido a la necesidad que viven en sus países. Ahora esta sobrepoblación, bueno, pues va a traer consecuencias muy terribles, entre ellas la delincuencia, el hambre y otro tipo de problemas sociales. Durante estos años se produce la consolidación de la burguesía en el poder en la mayor parte de los países desarrollados. Surgen así los regimientos parlamentarios, aunque el sufragio no es universal. Los obreros y las mujeres deberán librar una larga lucha para conquistar el derecho al voto. Es decir, no hay sufragio universal, es decir, los únicos que tienen derecho al voto pues son los varones. Y en este caso estamos hablando de los varones que tienen cierto reconocimiento social, porque tanto los esclavos como los sirvientes, pues esos no podían votar propiamente. O sea, votaba la gente acomodada, pero la gente pobre no tenía derecho al voto. Es así que la literatura realista refleja los conflictos internos y externos de la nueva clase que ha hecho con el poder. La aparición de la clase obrera. ¿Quién me ayuda de las dos, por favor? Primero una y luego la siguiente diapositiva otra, por favor. ¿Quién Yo, comienza? yo. Adelante. Sí, adelante, por favor. Los obreros debieron realizar huelgas, manifestaciones, enfrentamientos y violentos con el ejército y la policía para combatir la explotación despiadada y conseguir una reivindica- reivindicaci- reivindicaciones mínima. Jornada de 8 horas, derecho a sindicarse, supresión a la explotación infantil. A partir de las últimas décadas del siglo irán creciéndose organizaciones políticas y sindicales de inspiración socialista y anarquista. Bueno, propiamente estos movimientos sindicales van a traer aspectos muy positivos. Dentro de los aspectos positivos es, primero, que los niños no pueden trabajar. Los niños tienen que estar en la escuela. Segundo, que el horario de los trabajadores va a ser de lunes a viernes. Tercero, que van a tener seguridad social y médica. Esto es en los inicios, en los sindicatos. Con el paso del tiempo, muchos sindicatos se han ido pervirtiendo, como aquí en México sabemos que todas las personas sindicalizadas están obligadas a pagar una cuota al sindicato y los líderes sindicales pues son los que tienen los beneficios, porque en esos acuerdos con los patrones, pues tanto los patrones como los líderes sindicales tienen grandes beneficios. Un ejemplo claro lo tenemos con el Bester Gordillo, quien gran parte de su riqueza pues la hizo gracias a ser líder sindical de la CTM. Y hoy en día pues atrás de bambalinas sigue teniendo influencia sobre el magisterio. No muy lejos, pues su yerno es el representante de este movimiento sindical. La que sigue, por favor, adelante, ¿quién le toca? La segunda revolución industrial o gran capitalismo fue la segunda fase de la revolución industrial cuando él se impone el capitalismo como sistema económico y estableció sus pilares fundamentales. Fue un proceso de innovaciones tecnológicas, científicas, sociales y económicas nunca antes vistas. Su comienzo suele fijarse en 1870, momento en el cual se empieza a observar el surgimiento de técnicas de producción y de una nueva clase de industrias como la industria química, eléctrica o la automovilística. Muy bien. La que sigue, por favor. Camila, perdón.
La filosofía propia de la sociedad burguesa decimonónica es el positivismo, para la que no existe otra realidad que los hechos perceptibles, ni es posible otra investigación que no sea el estudio empírico de esos hechos. La observación rigurosa y la experiencia son los instrumentos básicos de la filosofía positivista. Estos principios están en la base del desarrollo de las ciencias experimentales y de la técnica. Creo que me pasé una, sí. El desarrollo de las ciencias experimentales servirá de modelo a los escritores e influirá en su obra. En este sentido se pueden destacar primero la fundación de la medicina moderna, basada en la experimentación, gracias al fisiólogo Claude Bernard. Segundo, las formulaciones de las leyes de la herencia genética por Mendel, la teoría de la evolución de las especies enunciada por Darwin y la teoría de la lucha de clases como motor de la historia por Carlos Marx. Miriam, por favor. Inventos. El desarrollo científico conlleva el tecnológico. En este periodo se suceden numerosos inventos que modificaron progresivamente la vida cotidiana. Ferrocarril a vapor de transporte de pasajeros, 1830. Bicicleta de pedales, 1839. Telégrafo, 1844. Dinamita, 1866. Teléfono, 1876. Luz eléctrica, 1879. Automóvil, 1886. Y cine, 1895. Muy bien, bueno. Primeramente el ferrocarril. El ferrocarril va a ser un medio de transporte, tanto personal como de materias primas. Aquí en México, pues hace algunos años, el ferrocarril para la sociedad como medio de transporte, pues salió de circulación, es decir, pues ya el ferrocarril ya no hay. ¿Por qué razones? Bueno, en realidad yo las desconozco, pero simplemente pues ya no tenemos ferrocarril en México como tal. El ferrocarril que queda en servicio, bueno, pues es para trasladar materias primas de un estado a otro. La bicicleta de pedales, bueno, pues cada día es una herramienta que utiliza mucha gente, sobre todo en Europa. Y aquí en México, bueno, pues también hay mucha gente que se traslada en bicicleta. Fue un medio que agilizó el transporte y sobre todo pues a un precio muy bajo. El telégrafo, no sé si saben cómo funciona el telégrafo. ¿Alguna de las dos sabe cómo funciona el telégrafo? No, profe. Bueno, el telégrafo propiamente trabaja a base de claves más conocidas como claves Morse. Es decir, a través de ciertos, por ejemplo, vibraciones o golpecitos, son, diríamos, lenguajes utilizados en la clave Morse, y de esa manera las personas que están del otro lado recibiendo la señal, pues comienzan a copiar el texto y entonces lo escriben y lo hacen llegar a su destinatario. Este servicio era muy caro y entonces la gente que enviaba sus telégrafos generalmente pues era muy breve el texto. Decía, llego 6:30, punto. O nos vemos en la estación. Tu pariente está delicada o está muy enferma, pero eran frases muy cortas debido al costo. Después, bueno, pues viene el teléfono, ya que ya hablaremos en su momento.
Otro de los elementos fue la dinamita. No hay que olvidar que la dinamita ha sido utilizada para varias cosas, entre ellas la minería. Las balas pues tienen pólvora que hace detonar las esquirlas y entonces las ojivas. Entonces esto pues fue bueno para las guerras. Fue una desgracia para el ser humano, pero fue bueno para las guerras. La pólvora se sigue utilizando mucho hoy en día en la pirotecnia. Por ejemplo, ahora para el 16 de septiembre y otras fiestas de pueblos, pues utilizan mucho la pirotecnia para animar. El teléfono, bueno, pues el teléfono inicialmente era muy caro el servicio también. No sé si ustedes recuerden que se cobraban las llamadas de larga distancia por separado. Teníamos un servicio de un número determinado de llamadas y pasando eso, si había alguna llamada fuera del estado, entonces la llamada salía más cara. No sé si recuerden eso. O a Sí. ninguna de las... ¿Sí? Entonces, con el tiempo, bueno, pues la telefonía indudablemente se ha venido abaratando al grado de que pues hoy no se gasta tanto dinero en telefonía y podemos llamar hasta el extranjero el tiempo que nosotros queramos y el costo pues es realmente muy, muy bajo. Incluso, bueno, pues hay servicios, pues podríamos decir gratuitos, es decir, si yo no traigo saldo, pero estoy conectado a una línea de internet, pues puedo estar llamando sin costo alguno. Esa es una de las ventajas. Por otro lado, los teléfonos también se han compactado. Acuérdense, los primeros teléfonos celulares que aparecieron en el mercado, pues más bien parecían ladrillos. Y con el paso del tiempo, bueno, pues se han compactado al grado que hoy en día pues, son muy delgados y fáciles de trasladar. La luz eléctrica, bueno, pues ha traído muchos beneficios para la industria, para el servicio doméstico y para el avance de la misma ciencia. El automóvil, bueno, pues ha facilitado la vida de las personas y ha acortado tiempos en distancias para su traslado. Y como medio de diversión, bueno, pues tenemos el cine. Dentro de estos inventos más sobresalientes. A ver, por favor, Camila o Carlita, no sé quién le toque. En 1868 se produjo la Revolución Gloriosa, por la que se destronó a la reina Isabel II. Sexenio liberal, 1868-1974, en que se suceden diversos sistemas políticos. 1868-1870. Regencia, se aprueba la Constitución y se busca un nuevo rey para España. La mayoría eran contrarios a los Borbones, pero monárquicos. 1871-1873. Monarquía de Amadeo de Saboya. Inestabilidad política y social, que acabó con su abdicación tras 13 meses de monarquía. 1873, Primera República. Se intentó buscar la estabilidad en sus 11 meses de duración. 1874, golpe de Estado y dictadura. Sí saben que es un golpe de Estado. ¿Alguna de las dos sabe que es un golpe de Estado? No. Bueno, el golpe de Estado es una sublevación, es una, podríamos decir, un levantamiento del ejército contra el mismo gobierno.
como diríamos hoy en día, el gobierno se va contra el presidente Obrador, lo destrona y entonces surge una dictadura. Como el poder se ganó o se logró a base de fuerza, entonces a base de fuerza también se va a imponer a la población. Es el caso, por ejemplo, de Cuba en la época de Fidel Castro, quien siendo militar derroca al gobierno como tal y él se establece ahora como gobernante, el cual pues duró muchos años en Cuba. Y así podemos verlo en Centroamérica, en el caso de Venezuela. El caso de Hugo Chávez pues también era militar, derroca al gobierno y él se establece como autoridad máxima. Y de esa manera, bueno, pues se crean las dictaduras. A ver, Miriam, por favor. En 1875 se inicia la restauración con Alfonso VII de Borja, hijo de Salazar. Alternancia pacífica en el poder de liberales y conservadores. Los sucesivos gobiernos no consiguieron solucionar los graves problemas económicos y sociales. La temprana muerte del príncipe ocurrida en noviembre de 1885 abrió la regencia de su esposa María Cristina, que gobernaría hasta la mayoría de la edad de Alfonso X. 1900. Desastre de 1899 supuso para España la pérdida de sus últimas posesiones ultramarinas. Este hecho marcó notablemente a políticos e intelectuales. Cuba se independiza de España gracias a la intervención de los Estados Unidos. Pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Camila, el realismo. Se conoce con el nombre de realismo al movimiento cultural, propio de una sociedad burguesa, a la que no le agradan las fantasías idealistas románticas. No se puede establecer una separación tajante entre romanticismo y realismo. En un principio se puede considerar que el realismo surge por depuración de los elementos románticos más idealistas. El realismo rechaza el sentimentalismo, la evasión de la fantasía. Los escritores dejaron de centrarse en sí mismos y pusieron su interés en los problemas de la sociedad y el análisis de las actividades cotidianas. Describen todo lo cotidiano y prefieren los personajes comunes y corrientes basados en individuos reales de los que toma nota a través de cuadernos de observación. A los personajes extravagantes e insólitos típicos del renacentismo, del romanticismo. Miriam. No se desarrolla en Europa hasta los últimos años del siglo. En España el desarrollo de este movimiento es más tarde. En la literatura se inicia en el año de 1870 con la publicación de la novela La Fontana de Oro, de Benito Pérez Galdós. Camila. Rasgos de la literatura realista. Observación y descripción precisa de la realidad. Ubicación próxima de los hechos. Propósito de crítica social y política. Predilección por la novela, aunque también se cultiva el relato breve con resultados muy brillantes. Observación y descripción de la realidad. Los escritores se documentan sobre el terreno tomando apuntes sobre personajes y ambientes para fundamentar sus descripciones, para dotar a sus personajes de carácter
y describir sus estados de ánimo, consultan libros de psicología y medicina. Es decir, para hacer más realista las novelas, bueno, pues recurren mucho a la psicología de los personajes. Ya ven que dentro del análisis, que yo espero que ya hayan escogido su obra, dentro del análisis literario, una de las preguntas que trae el análisis es que describan la psicología de los personajes. Ya desde aquí, bueno, pues se hace mención a esta parte importante para conocer un poquito a profundidad la obra. Por eso es importante conocer la psicología de los personajes. Miriam, por favor. Sitúan sus obras en lugares próximos y bien conocidos por ellos, y en el momento presente. La mirada se desplaza a lo cotidiano, eliminando la mística y la fantasía. ¿Pasa algo, Miriam? Miriam, ¿pasa algo? ¿Cómo, profe? ¿Pasa algo? Porque de repente ya no la escuché. Es que voy apenas para mi casa y no sé si se escuche muy bien. Ah, ya. Bueno. A ver, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Camila, por favor, el propósito de la crítica social y la política. Los autores conservadores describen la realidad para mostrar su degradación y postular un retorno a los viejos valores tradicionales. Los progresistas también muestran las lacras sociales, pero para ellos estas obedecen a la pervivencia de una mentalidad conservadora que lastra el avance hacia el mundo nuevo. Muy bien. La novela realista, la novela se considera el género más adecuado para reflejar la realidad en su totalidad. Sus rasgos son los siguientes: verosimilitud, didactismo, narrador omnisciente, estructura lineal, descripciones minuciosas, aproximaciones del lenguaje al uso coloquial. Explico cada una. Bueno, la novela realista primero es verosímil porque trata de acercarse a la realidad que está presentando. Tiene un didactismo, es decir, es didáctica, porque pues en el fondo deja siempre alguna enseñanza o intenta dejar alguna enseñanza. Ahí es donde radica la didáctica o el didactismo. Generalmente el narrador se considera omnisciente porque a través de la novela trata de captar toda la realidad que le circunda hasta poder atrapar al lector en la manera de narrar del autor. Generalmente es una estructura lineal, es decir, una vez que entramos a la novela, pues seguimos leyendo hasta que termina. Y es una manera también de atrapar al lector. Y hace descripciones minuciosas, es decir, incluso llega a decir la persona estaba respirando, se escuchaba la respiración. O sea, cosas que dice uno, y eso que bueno, en la medida que describe
Estas expresiones, como puede ser la respiración, pues más aún atrapa al lector, ¿no? Las preguntas vienen, pues, ¿por qué está respirando de esa manera? O quizá la sorpresa, el miedo, el terror, la alegría, etcétera, eh, hacen que el personaje se vea más real. Y las aproximaciones del lenguaje, el uso coloquial. Bueno, que es novela que utiliza un lenguaje cercano al resto de la población. Podríamos decir, pues es un lenguaje popular. Características de la novela realista, Miriam, por favor. Dice verosimilitud. Las obras se basan en la experiencia cotidiana y los protagonistas y ambientes son creíbles. Didactismo. Con frecuencia los autores aprovechan la novela para dar una lección moral o social. Novela de tesis. Narrador omnisciente. El narrador sabe lo que va a suceder, conoce los más ocultos pensamientos de sus personajes e interviene directamente en la obra usando hechos y personajes. Camila, por favor. Estructura lineal. Los hechos suelen narrarse por orden cronológico. Descripciones minuciosas. Se describen con todo detalle los espacios, interiores o exteriores, y los personajes. Aproximación del lenguaje al uso coloquial. Se prefiere un estilo claro y sencillo. En los diálogos los personajes se expresan de acuerdo a su condición social o su psicología. Muy bien, estas son unas de las características de la novela realista. Los personajes, usted mismo, Camila, por favor. Frente al idealismo de románticos, personajes de la novela realista reflejan los conflictos cotidianos de sus contemporáneos: amor, celos, infidelidad, búsqueda de trabajo, deseo de riqueza, avaricia, generosidad, egoísmo, solidaridad. Los lectores veían reflejados sus problemas y conflictos en los de los personajes novelescos. Sí, es decir, la novela pues nos lleva, vuelvo a repetir, a reproducir situaciones de la vida cotidiana desde lo más profundo que éstas puedan manifestarse. La mujer cobrará un especial protagonismo, contratada solo como mano de obra barata o regalada al hogar. Aquí creo que todos hemos experimentado esta realidad. Cuando llegan a hacer algún censo, generalmente preguntan que quién trabaja, y si nada más el único que percibe salario es el papá, pues dicen, bueno, pues el único que trabaja es el señor de la casa. Y no consideran el trabajo del hogar como un trabajo. Generalmente la gente casada con un hombre macho, mayores o inferiores intelectual o culturalmente, intentará salir del papel que le ha sido asignado, buscando a través del amor la realización personal que la sociedad le niega. De ahí la frecuencia del tema del adulterio o del amor insatisfecho. Es decir, como ustedes se pueden dar cuenta, bueno, pues el machismo es algo que viene desde antiguo, y esto también se ve reflejado en la novela. Y generalmente, bueno, pues a la mujer se le anula de muchas maneras, como puede ser el adulterio, como puede ser el hecho de que un hombre diga que es el único que trabaja, y de esta manera, bueno, pues se anula su tarea, que a veces es más trascendente que la del propio hombre. Miriam, el naturalismo.
Miriam, por favor. Sí, profe, a ver si escucha. Y pues su principal defensor fue el escritor en Venezuela. Expuso esta teoría en el TBC, sobre todo en la Roma experimental. La originalidad de esta nueva corriente consiste en su intento de convertir la literatura en una ciencia. El novelista se convertía en un observador imparcial que tenía como misión analizar la realidad problemática y presentar el origen de los problemas escritos, además de descubrir el remedio contra los horribles placeres. Los escritores continúan con el narrador presente y como en el realismo. La escritora que indujo el naturalismo en España fue Emilia Pardo Bazán. Esta corriente se interesa especialmente por los ambientes miserables y sórdidos y por personajes tirados, alcohólicos o víctimas de patologías diversas. Perdón, personajes tarados, alcohólicos o víctimas de patologías diversas. Los escritores naturalistas, influidos por las ideas socialistas, aspiraban a mejorar las condiciones sociales en que vivían los hombres por medio de la denuncia que realizaban en sus novelas. En España el naturalismo influyó en algunos autores, pero no llegó a desarrollarse completamente. Pues gracias por su tiempo. Aquí terminamos. Nos vemos el próximo martes, el jueves, y la siguiente semana ya serían exámenes. ¿Ya escogieron la obra que van a leer? No, profe. Pues no se tarden mucho porque el tiempo cada día es más corto. Les agradezco entonces y bueno, pues que pasen bonito fin de semana. Igual, gracias. Hasta luego. Bye.